20 por 100 día. Yo reitero, días todo de lo que nos traiga el gobierno. PAN esta mesa hay que No, revisarlo no, 2-3 aquí está, veces, ¿no? es una fuente del gobierno. No, es una fuente, me preocupa que no yo tengas veo el dato. yo veo un cuadrito que sí ahí sería trabajó, bueno que trabajaste conocieras o los datos de trabajó tu equipo, gobierno. hay que revisar bueno, 2-3 veces leer lo que no nos hace traiga el daño, PAN digo, es siempre. muy claro. Siempre La hay que fuente revisarlo es el 2-3 registro. veces. Tú Cuidarlos y votaste no en contra de mandarles elevar a rango a constitucional, de los considerar delincuentes. delito grave Hay que cuidar el a los fabricar mexicanos que y viven comercializar en México y en Estados fentanilo. Unidos. O sea, Tú el tema votaste es que en contra se oye de muy elevar a rango bonito, constitucional que pero lo fueran que se oye considerados delitos terrible graves. es la cantidad de ¿Con qué inseguridad cara? que se Pero vive bueno. en México. Kenia López Rabadán, con Andrea Chávez. Bienvenida de nuevo, Andrea, qué gusto. Alejandra, lo mismo, bienvenidas. A ver, cárteles del narcotráfico nombrados como terroristas por Donald Trump. ¿Sí o no? ¿Y qué implica? Porque se habla de la soberanía cuando en realidad esto no faculta a Donald Trump para invadirnos con militares, ¿no? Estamos, creo que también sobrereaccionando a eso. No sé, a ver, ¿qué opinas, Kenia? El presidente Trump tiene derecho a hacer de su legislación con su Congreso lo que ellos quieran definir. Y yo le pregunto al gobierno de México, ¿por qué defiende? Y por cierto, a los voceros de Morena, ¿por qué defienden A ver, que pregúntaselo. no se declaren a los cárteles como grupos terroristas? ¿Por qué no? Si esos son terroristas. Azucena, es muy claro, matan gente, cobran piso, secuestran, envician y enferman con sus drogas a millones de mexicanos, generan terror y empoderan a más delincuentes. Por supuesto que son terroristas. ¿Y la si en soberanía? Estados Unidos los quiere nombrar así, pues será problema y decisión de Estados Unidos. Pero incluso nosotros en México así deberíamos de nombrarlos, como terroristas, y no defenderlos como parece que lo está queriendo hacer el gobierno o muchos de sus acompañantes. ¿Por qué no, Andrea Chávez? Mira, estoy escuchando que nosotros ayudamos a los malos, que nosotros beneficiamos a los delincuentes, que nosotros estamos apoyando a los integrantes del crimen organizado y finalmente nosotros no fuimos los que nombramos un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Yo el día de hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dudo que ellos puedan hacer lo mismo con Genaro García Luna. Habiendo dicho eso, me parece que ellos pueden catalogar a los cárteles de la droga, a los delincuentes como ellos gusten y manden y realizar sus estrategias de seguridad dentro del territorio de Estados Unidos. Simplemente lo que nosotros no estamos de acuerdo es que hay una política injerencista que afecte en contra de nuestra soberanía. Hay implicaciones legales. Pero no le permite a Trump entrar armado a México. Dependiendo de la interpretación que tú le des a ese tipo de catálogo, ¿no? Hay un catálogo precisamente en donde se habla de grupos terroristas y cuáles son las acciones que el gobierno de Estados Unidos puede realizar habiéndose catalogado como grupos terroristas. ¿Entrar con Fuerzas Armadas? Sí, de eso se ha hablado en ciertos discursos de Donald Trump. Por eso digo yo, hay que ser muy responsables en analizar qué es discurso y qué son acciones. La presidenta de México, que ojo, tiene una legitimidad inmensa, 4 de cada 5 mexicanos aprueban su mandato, están con ella. Es decir, tiene el 80% de aprobación del pueblo de México, tiene la legitimidad para defender nuestra soberanía y me parece que ahí no podemos escatimarle nada. Por una parte, Marco Cortés, que me dicen que puede ser en pocos días el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Van a quitar a 2 mujeres para poner a 2 hombres. Pero imagínate, proponía... a ver. Pero mira, bueno, él proponía que se les catalogaran como terroristas para que pudieran entrar a México. Él lo dijo, él lo anunció, lo verbalizó. Y luego el presidente actual del PAN, Jorge Romero, dijo, estoy en completo desacuerdo, pero para nada, no podemos escatimar la soberanía de nuestro país. Y entonces yo digo, ¿a quién le creo? ¿A Marco Cortés? ¿A Jorge Romero? ¿O le creo a los gobernadores Curi en Querétaro, pues a todos los que Tere firmaron, Jiménez en Aguascalientes, a María todos Eugenia los que Campos, que firmaron dicen respaldamos el mandato de la presidenta de la República? ¿O a quién le creo? ¿O qué postura ¿cuál es la tiene postura la del bancada PAN, Kenia? A ver, para nosotros... sí y que entren, sí y que no entren. No, a ver, para nosotros es claro, va a haber una necesidad de unidad nacional y esa unidad nacional la tiene
que iniciar el gobierno, este gobierno que en muchas ocasiones es absolutamente corrupto y gandalla con la oposición y por supuesto prioriza a los cárteles. Ahí se ve, ahí están los datos. Eso no tiene nada que ver conmigo o con una posición, digamos, distinta a lo que está haciendo el régimen. No, la realidad es esa. No, mira, senadora, yo no te interrumpí, nada más para darte. Estos son los datos reales. Las personas que están desapareciendo en México están verdaderamente, digamos, sobrepasando la realidad histórica. Enrique Peña 10 por día, Andrés Manuel los primeros 20 por día. días de gobierno. Aquí está, es una fuente del gobierno. No es una fuente, me preocupa que no tengas el dato. Yo veo un cuadrito que sí sería bueno que conocieras los datos de tu gobierno. Leer no hace daño, digo, es muy claro. La fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En los primeros 100 días de los últimos 4 sexenios, Felipe Calderón tenía por día, en sus primeros 100 días, 2 desaparecidos. Imagínense. Peña, 10. López Obrador, 20. Y la señora Sheinbaum, 41. Si esto no es ayudar a los delincuentes, entonces discúlpame, todo lo que dices es simple y sencillamente un populismo es y indudable, está arriesgando la vida de los mexicanos. Alejandra Barras. Tenemos un problema real en este país que tiene que ver con la inseguridad y que en mucho tiene origen en este problema del narcotráfico, un problema que nos ha rebasado y que incluso está afectando al país vecino. Senadora Chávez. A ver, ¿qué no queremos y qué sí queremos? ¿Qué no queremos? No queremos ese tipo de coordinación que se daba en sexenios como el de Felipe Calderón, con Iniciativa Mérida y una partecita de la Iniciativa Mérida llamada Operativo Rápido y Furioso, a través del cual se armó a la delincuencia organizada. O sea, hubo un traspaso, hubo un trasiego de armas de uso exclusivo del ejército de forma legalizada que llegaron a las manos del crimen organizado. Fueron y luego miles de armas que se introdujeron de manera legal y que llegaron a las manos del crimen organizado, que son armas que se han utilizado en masacres como la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, cuando Felipe Calderón dijo los mataron por delincuentes y por andar pues en la mala vida, ¿no? Y eran jóvenes de bien, de excelencia, etcétera. Eso no queremos. ¿Qué no queremos? Políticas injerencistas que atenten en contra de nuestra soberanía. ¿Qué sí queremos? Coordinación. Me parece que eso es fundamental. Hay que coordinarnos. Que los homólogos secretarios de Seguridad Pública en México, en Estados Unidos, que el canciller, o el día de hoy empezaron las conversaciones con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Juan Ramón de la Fuente, canciller, la presidenta de la República lo anunció en la mañana, que nos podamos coordinar para garantizar eliminar de tajo el trasiego ilegal de armas y también el traspaso ilegal de drogas hacia Estados Unidos. Es un ganar-ganar, pero eso sí, respetando nuestros ámbitos de competencia, nuestra territorialidad y no sobrepasando esas facultades. Estoy de acuerdo, ¿no?, con el tema de la invasión y la injerencia armada, pero colaboración. ¿Por qué no utilizar a Estados Unidos con la inteligencia? Sí, pero no tienen? Operativo Rápido y Furioso, no esa parte de la iniciativa. O sea, lo del Mérida, Mayo, perdón. no lo de regalarle el país, para no, sorpresa no más de nadie, pues claro que Estados ¿no? Unidos estaba ahí enterado, pues. Bueno, primero que nada, hacer un paréntesis sobre lo que se comentó aquí por parte del gobierno. Dice, no queremos políticas injerencistas. Oye, pues si se la viven subsidiando a los cubanos, al régimen cubano, si fueron capaces de ir... No, injerencistas para nosotros. Nosotros bueno, me parece una vergüenza, porque además a los viene, claro... Que haya médicos en la Sierra Tarahumara. Que no haya médicos, no, que vengan a ideologizar, que vengan a ideologizar al país. Vidas, por Dios. Apoyan a Maduro. ¿En qué cabeza cabe apoyar a un cuate que se robó las médico por su nacionalidad? Porque oye, claro, por supuesto que Maduro, como aspiran a hacer algo parecido, son capaces de hacer es el anecdotario, ¿no? Pero siempre bueno, hablan de las vamos a personas manifestarse de los contra países, Maduro. o sea, Creo que sí tenemos claro que es un dictador, se robó ¿no? las ¿Por qué elecciones. no podemos ser injerencistas? Porque por es precisamente, Dios, se llama por favor, pero se llama política de libre autodeterminación de los pueblos. No ¿qué pasó en apoyar a un Perú, cuate que por se robó ejemplo? las elecciones, porque claro, si ustedes quieren hacer lo mismo, seguramente pero por mira, eso están de imagínate, acuerdo. estamos hablando de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos que levantan a 2 países con su esfuerzo, con su ánimo, que tenemos que estar haciendo todas y todos en unidad cosas, y de pronto es Maduro, Venezuela, Cuba, perdón, Pues tenemos esos problemas son- en esos son y México, eso volteen hacen. a ver a los problemas Estamos en hablando de México. injerencismo. Quien está Claro. ideologizando en un debate que es de la mayor envergadura son ustedes en este tipo de mesas. Regreso Por con Dios. mi tiempo, porque la senadora, a ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros en México
Por supuesto, tenemos que generar las condiciones para que haya un acuerdo bilateral México, Estados Unidos sobre seguridad. Nosotros en el PAN decimos, sí queremos unidad, sí queremos que este gobierno aplique la ley a los delincuentes, sí queremos que México pueda vivir en paz y con justicia. ¿Sí van a poner a Marco Cortés como coordinador? No se ha definido, entiendo que se va a definir en los próximos días. Como tú sabes, es una decisión estatutaria del presidente nacional. En estricto sentido, hoy no se sabe. El senador que se ha manifestado a favor del injerencismo y de violentar la soberanía en nuestro país. Y que le fue tan mal en el proceso Imagínense, pasado, pero bueno. además. En fin, mira, hablemos de lo importante. Nuestros paisanos envían a sus familias aquí en México cerca de 65 mil millones de pesos anuales en remesas, ¿no? Y eso es nada más el 20% de lo que generan allá en Estados Unidos. O sea, levantan a dos países con su esfuerzo, con sus manos nobles, con su enorme No le importa a generosidad. Y hay que estar hablando de ellos. Ellos tienen que ser siempre el centro de estas mesas de Hay debate. que cuidarlos Y y no cuando mandarles decimos fentanilo, ¿no? unidad, bueno, fentanilo, por Dios, si tu bancada, bueno, Hay creo que que tú cuidarlos votaste y no en contra de mandarles elevar a rango a de los constitucional, considerar delincuentes. delito grave Hay que cuidar el a los fabricar mexicanos que y viven en comercializar México y en Estados fentanilo. Unidos. O sea, Tú el tema es votaste que en contra se oye de muy elevar a bonito, rango constitucional que pero lo fueran que se oye considerados delitos terrible graves. es la cantidad de ¿Con qué inseguridad cara? que Pero se vive bueno. en México. Mira, no se puede hablar de llamado a la unidad de dientes para afuera porque al final eso sería querer que le vayan mal, que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes. ¿Y por qué quieren, en verdad, que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes? Eso no es Porque ellos cierto. perdieron el ¿Cuándo voto di- migrante. o sea, eso porque es- esos migrantes eso es una tuvieron mentira. que No huir es cierto, de ganamos. México. Voto- Ustedes perdieron el el voto voto migrante. ganó el PAN. La No, doctora no, no. Claudia Sheinbaum El Pardo voto ganó con el migrante, voto los migrante. legisladores Por migrantes, Dios, porque Xochitl si no, no Gálvez les o entiendo. Claudia Sheinbaum Los ganó legisladores Claudia son del Sheinbaum. PAN, por Nuestros Dios. paisanos No digas están con el cosas, movimiento de la no, cuarta ¿qué ¿Qué te digas transformación. refieres cosas cuando raras? dices No, que quieren que mentiras. les vaya mal? ¿Quiénes y Porque por si qué? haces un llamado a la unidad de dientes para afuera, con peros, y empiezas a poner obstáculos, y empiezas a decir, sí aquí y acá abajo del oscurito, pues ahí no. Por ¿Cuáles ejemplo, peros? ella votó, Kenia ¿Cuáles votó en peros? contra de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Porque Ahí está su esto voto en el se- tablero. Acuérdate Ahí que, está que su metieron voto. Aguántame, junto aguántame. el voto del fentanilo y Vapeadores. metieron vapeadores. Pero no te lo Y reservaste. que nosotros No es cierto, y no era dijimos- vapeadores, no es cierto. No es Sí, cierto. era No, vapeadores, no, sí, eran era tres delitos, no vapeadores. es cierto. A ver, aguántame. No es Kenia, cierto, era aguántame. extorsión, yo conozco el A ver, dictamen. dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. No. Eran esas tres. Vapeadores estaba Venían- a punto y no, aparte. sí era venía- otro. sí venía también no, vapeadores. no es cierto, Vapeadores. revísenlo, Te estoy pidiendo el Lo voy a dictamen para... publicar en redes Bueno. sociales. Fueron dos temas aparte. Elevar a delito grave. Vapeadores no. Se prohibieron, Prohibir. pero no se elevó Pero venían en al el catálogo mismo 19 párrafo. constitucional Ya, para está nada. buscando el Fue documento para que extorsión. antes de que te vayas fabricar tengas claro. facturas Es que me preocupa falsas. que mientan Una por una. de esa Y- manera. No. Si no, no Ellas no votaron entendemos en nada. contra. No, tú estás confundiendo PPO, prisión preventiva oficiosa. Pero por eso, delito No, grave. estamos ¿Qué hablando- significa delito Esa fue la de grave? ley Por de Dios, salud. legisladoras, Andrea, ¿y dónde estudien. venía? Estás Es que hablando de otra Elevar a cosa. delito grave, que es el 19 constitucional, significa que amerita en prisión Claro, preventiva pero oficiosa. fentanilo es una cosa, Sí. estaba con vapeadores y No, cigarros no estaba con electrónicos. vapeadores, era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización y distribución del fentanilo y sus precursores. Pero delito estaba grave. en Entonces, prisión ¿quién preventiva. está? Claro, Pero el es que, 19 a ver, constitucional. nada más para No, aclarar, no, la no, 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 auditoría. Kenia, no. Andrea, Prisión aguántenme. preventiva En este mo- oficiosa, yo voy a saliendo viola de derechos este Aguánteme, momento. necesito una por campana. Dios. ¿Sí o A ver, no? Alejandra. ¿Votaste en contra? Viola ¿Votaste en derechos contra? humanos, Aguántame, Independientemente. A ver, Alejandra, Claro ¿cómo que estaba esa votaron en legislación? contra. Alejandra Sí, Vargas. vapeadores no estaba en eso, no es no, cierto. no estaba, Es falso. A no ver. estaba en esa porque no, No, la llevamos eran como los temas de prisión O sea, en el tema del preventiva. fentanilo, Era ¿qué había? prisión preventiva oficiosa. Para Al comercialización al de tema de fentanilo. vapeadores no era elevarlo a delito grave, No. pero sí era tipificarlo como Claro. delito. No, a ver, no pero ¿por qué estaba están metiendo tipificado. Claro, vapeadores? porque lo metieron en Estamos la hablando del Constitución. fentanilo. Fue Por cuando eso. hicieron la tontería El de tema- meterla en la porque Constitución. están El tema, hablando- Susana, Estás el equivocada. tema que complicó todo es que se El metió PAN, el No, es que paquete. estás El equivocada, PRI y totalmente Movimiento confundida. Ciudadano votaron en A contra ver, de elevar a rango a ver. constitucional Mira, que Andrea, fueran no existen considerados ni si- delitos no graves. existen los delitos graves, comercializar senadora, por vida del fentanilo. señor. Es el catálogo No, del por 19 Dios, constitucional. es PPO. Voy a cortar. ¿Quién ayuda Voy a al cortar. crimen Dios, organizado? sí, de- Espérenme. A ver.
Espérenme, por favor. ¿Por qué sacamos este tema? Porque la senadora Es Andrea fundamental, Chávez Toral. dice que Kenia López Rabadán votó en contra de que el fentanilo se elevara a la Delito grave. Constitución como delito grave. Correcto. ¿Qué dice Kenia López Rabadán? Que no ¿Sí es o que haya no? votado en contra, sino que venía en paquete Claro, con son dos- otros son dos temas. Ya te los votaciones. dije los otros dos. Que no podías Que elevar a extorsión, delito grave. que era lo de extorsión y vapeadores. fabricación de Son facturas dos falsas. votaciones Espérame, distintas. Kenia. No, Con sí, otros dos por temas, Dios. que ¿cuáles Ay, eran, no, Alejandra Kenia. Barrales? El de vapeadores. No, vapeadores pero no estaba en vapeadores ese. para. No es cierto. Es que estamos hablando de dos diferentes. Sí, por eso, son ¿por qué dos metieron temas. vapeadores? No, porque estamos hablando de prisión preventiva que elevaba Es que estás ciertos Vapeadores no delitos, estaba en y prisión otro preventiva. paquete iba Vapeadores el de no estaba. vapeadores. No, ¿Qué son significa dos prisión temas preventiva? Delitos graves. Delito, No, decir violar delito violar grave. derechos humanos, Escuchen, que te metan a la decir cárcel y que luego te averigüen. delito grave. Pero fueron Pero- dos discusiones distintas. Claro, por eso no digan A ver, vapeadores. pero hay, Es que hay un estás tema que nos confundida, puede senadora. ayudar a Alejandra, salir por de favor. dudas. Hay No, documentos claro, claros. claro. Busquemos, No hace daño, ¿eh? pasémosle Sería a hoy Azucena a los dos publicar, dictámenes por favor. para que redes los sociales. conozcan. Si son tan amables. A ver, nada más Publíquenlo nada y me nada más arroban por porque esta alusiones, confusión. Pero por a mí me por alusiones gustaría para que nos aclarar. hagamos Solamente A ver, por vas, alusiones y Kenia, para un aclarar. minuto porque nos tenemos Por que ir y un supuesto minuto. que yo Andrés. siempre he votado en contra de que metan a la gente a la cárcel y luego averigüen. Eso es una política terrible del gobierno anterior y que, por cierto, este gobierno ha continuado. Por eso es que este país está ensangrentado, porque sus políticas no están funcionando. No confundas al auditorio. Es claro quiero confundir que al auditorio. ustedes no tienen una prioridad, que es salvar a los mexicanos de este país ensangrentado en el que lo tienen. Su prioridad es tener más poder y más dinero. Esa es, lamentablemente, la realidad de Morena en México. Andrea. ¿Qué significa considerar un delito como delito grave? Ampliar el hay catálogo delitos del graves ya, artículo por favor. 19 constitucional es que ameriten prisión preventiva oficiosa, efectivamente. Vapeadores, dejémoslo de lado porque ni siquiera entró en esa discusión, para nada. Eso solamente En la de ensucia el prisión preventiva, argumento. no. Sí, no. ¿Cuáles sí entraban en paquete? Considerar delito grave extorsión, fabricación de facturas falsas y la comercialización, distribución y producción de fentanilo y precursores. El PAN votó en contra de considerar delito grave. No se existen lo los delitos reservó. graves, por Dios. Sí existen. No Es el existen. 19 No constitucional existe. que amerita en Lo prisión que- a preventiva lo que te oficiosa. refieres Entonces, es no prisión pueden preventiva estar oficiosa. votando en contra de elevarlos como delitos graves y de pronto decir, Porque hay un ustedes problema de quieren meter a la seguridad, gente a entonces la cárcel y luego ayuden. averiguar. El llamado a la unidad no es de dientes para afuera. Correcto. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y igual y grabamos un videito o algo para mostrar los documentos, porque Por no puede haber supuesto. dos Yo lo voy a verdades publicar del en mismo redes tema. sociales. Porque ¿verdad? México debe Son ser dos la verdad. temas completamente distintos. Adiós. Regresamos. Buen día.